Hola. Gracias. Tenemos información muy delicada. Entonces, es importantísimo que nosotros seamos conscientes de ello, ¿no? Cuando nosotros hacemos una historia clínica, tomamos los datos del paciente, tomamos fotografías del paciente, tenemos información personal valiosa para el paciente. Nos ponemos en el lugar del paciente, a nosotros no nos gustaría que nuestra foto vaya andando por el mundo, rodando por ahí, sin nuestro consentimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que cuando hacemos una consulta presencial no necesitamos el consentimiento para el manejo de datos, lo que sí se notó mucho en pandemia, como les decía, cuando hacíamos teleconsulta, es necesario que seamos conscientes y que hagamos conscientes a los padres de familia de que al niño se le va a tomar fotos, se le va a tomar modelos y que su información, todo lo que nos diga voluntariamente, va a ser compartida con el resto de los estudiantes, con el resto de los profesores. Entonces, ese consentimiento debe estar firmado o por lo menos conocerlo bien, ¿no? Bien, entonces es necesario hablar con el paciente de forma clara, asegurarnos de que está entendiendo lo que estamos diciendo, darle la información sobre todos los detalles, lo que va a suceder con la información que nos va a dar. Como les digo, no es necesario que firme un consentimiento, pero sí es necesario que nos dé ese consentimiento del manejo de datos. Por ejemplo, ahora sus colegas que ya terminaron la carrera han hecho un curso para su titulación y se les está pidiendo que presenten un caso clínico. Ese caso clínico va a ser sustentado y publicado, ¿no? Va a ser publicado para todo el mundo. Para todo el mundo va a ser publicado. Entonces, si ese paciente no es consciente de que está compartiendo información que va a poder ser vista en cualquier lugar, vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener muchos problemas. Entonces, es necesario que esté claro para el paciente, cuando el paciente es más grandecito, de 3, 4, 5, a partir de los 6 años, comprende muy bien. Inclusive el paciente debería estar consciente de cómo va a ser tratada su información. Luego eso no nos quita el hecho que nosotros tengamos un consentimiento firmado por los padres, ¿cierto? Cuando ya tenemos una propuesta de tratamiento, hacemos que firme este consentimiento. El trámite que nosotros hacemos en la clínica, normalmente, para que no se les olvide a ustedes, inclusive el personal de caja tiene claro que si usted no lleva la hojita de consentimiento firmado por su docente, por el padre de familia, no lo deja avanzar, ¿no? Se queda ahí haciendo la historia. Entonces, es tan importante que es necesario inclusive poner hay un filtro para que todos tengamos el consentimiento informado, firmado. Bien, estos son algunos de los modelos que se usaron cuando hacíamos teleconsulta, ¿no? Pero otra vez, repito, esos cambios que hicimos en esa época nos hacen conscientes de que también necesitamos un consentimiento de repente no firmado, pero un consentimiento expreso apenas llega nuestro paciente a la universidad, ¿no? De que voy a tomarle fotos, esas fotos van a ser usadas en exposiciones, en casos clínicos, en revisión de historias, pero siempre tratando de guardar la confidencialidad del caso, ¿no? Ese es el consentimiento que hasta ahora utilizamos en la clínica, ¿no? Y estas son el consentimiento que pedimos que los alumnos que estaban haciendo teleconsulta hicieran firmar, ¿no? Para poder trabajar lo que sería la teleconsulta. Y solamente para hacer la historia clínica. Entonces, sí podemos nosotros realizar lo que es la historia clínica
a través de medios remotos. Pero, lamentablemente, cuando hacemos historia clínica de forma remota, nos es mucho más difícil hacer la lectura del paciente. Por ejemplo, ¿qué le dice esa información? Esa foto, simplemente. Ni siquiera está el paciente aquí, pero tenemos esa foto. Está con miedo, que es mamitis, ¿no? O sea que no quiere desprenderse de la mamá, está asustado, no le simpatiza para nada a usted, para nada, no le cae bien desde primera entrada, ¿no? ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la mano de la mamá? Que lo estoy protegiendo, que está interesada, que está tratando de hacer sentir bien a su niño, ¿no? Solo una foto de una porción de lo que está sucediendo en la realidad nos da muchísima información. Imagínense cuando nosotros llenamos la historia y está la mamá y está el niño al costado. ¿Qué información nos puede dar? Por ejemplo, si estamos conversando con la mamá, preguntándole los antecedentes, en qué colegio estudia, cuántos años tiene, si sabe leer, si recibe todas las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos que nuestro paciente está corriendo por la clínica y molestando a los demás pacientes que están atendiéndose. Y la mamá sigue conversando con nosotros. ¿Tenemos información o no? ¿Qué información tenemos? ¿De cuál es la relación madre-hijo, no? Que sería diferente si tenemos al niño corriendo para molestar a los pacientes y la mamá nos dice, discúlpame un ratito, y corre para acá un poquito, ¿no? Es información diferente, ¿no? Entonces, esa riqueza de información que nosotros tenemos a la hora de hacer una entrevista no es solo cuestión de conversar y recibir información y agachar la cabeza y anotar, ¿no? De hacer a veces la historia y señalar a los cuántos años caminó, a los cuántos años latió, qué biberón, tomó biberón, tomó leche materna, y están agachados escribiendo. O si no, se le da una hojita a la mamá y se llena, ¿no? No llenan mientras yo hago otra cosa. Entonces, ese tipo de trabajo no nos enriquece, no nos ayuda a tener información que no está en la lista de preguntas, probablemente, ¿no? Entonces, es muy necesario que nosotros observemos al paciente. Por otro lado, también debemos demostrar respeto del paciente. No podemos estar hablando solo con la mamá y el niño al costado, ignorado totalmente, ¿no? Sino también tenemos que hacer que el niño participe de una manera u otra, ¿no? De una manera u otra. Estamos conversando con la mamá y de repente podemos hablar con el niño. ¿Y te gusta tu colegio, no? Va al colegio, no sé, José Santos Chocano. ¿Y te gusta tu colegio? Sí, sí, me gusta. Y seguimos conversando con el otro, ¿no? Es necesario interactuar, tratar de buscar información con nuestro paciente pediátrico. Bien, nosotros tenemos la historia clínica de la universidad. Como les decía, esta es una propuesta de la que se está usando. ¿Por qué se hizo esta propuesta? Porque, como verán, la historia que ustedes tienen ahora, que están fotocopiando, esa historia tiene bastantes falencias, tiene bastantes cosas por corregir, bastantes cosas por mejorar. En esta historia se trató de mejorar. Pero ustedes saben que la documentación de nuestra facultad tiene que pasar por un filtro, ¿no? De las autoridades. Y cuando llegó el momento de volver a la realidad, a la presencialidad, lamentablemente no se logró hacer ese cambio. Ahora, ustedes están informados que la facultad está impulsando la historia clínica virtual digital, ¿no? Por lo tanto, el hacer un cambio en la historia ya no es relevante, ¿no? Ya no tiene sentido. Si vamos a pasar de esa historia antigüita a una historia virtual digital, pues es buena hora, ¿no?
Pero como les decía, la estructura, el orden es el mismo. Empezamos entonces preguntando la información importante de nuestro paciente. En esta primera parte, nosotros vamos a tener una primera vista de qué tipo de paciente se trata, ¿no? Se había consignado esta parte porque normalmente a nosotros como estudiantes nos piden tipos de pacientes, ¿no? ¿Qué tipo de paciente vas a atender? Por ejemplo, los chicos que están en quinto año, el último semestre, se les pide que necesariamente tienen que atender a un paciente bebé, lo que significa que es un niño menor de 3 años, y necesariamente tienen que atender a un paciente que tenga alguna enfermedad sistémica, que tenga un síndrome o una discapacidad, ¿no? Entonces, por esa razón es que se consignó en esta primera parte la selección de qué tipo de paciente era, para que este paciente pudiera pasar. Entonces, un paciente bebé de frente pasa a un estudiante de quinto año, ¿no? Entonces, esa era la idea. Tenemos entonces lo importante, edad en años y meses, el domicilio, el teléfono, DNI del propio paciente, lo que nos va a dar información relevante, como dijimos, sobre la edad, el nombre. Vamos a tener otra parte, de la historia clínica, donde vamos a consignar el apelativo. Eso es diferente, ¿no es cierto? En la historia de nuestro paciente adulto no tenemos apelativo, ¿sí? No, ¿no es cierto? ¿Cómo ponemos el apelativo ahí? ¿Por qué ponemos el apelativo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la razón de poner en la historia el apelativo del paciente? Entrar en confianza con el paciente, ¿no? Esa sería una primera opción. Entonces, si mi paciente se llama José, pero el apelativo que tiene es Chato y a él no le gusta, y le ponemos ahí que el apelativo es Chato, entonces le vamos a llamar Chato y a él no le va a gustar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la pregunta correcta para poder escribir en esa parte el apelativo? ¿Cómo te gusta que te llamen? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo te gusta que te llamen? Ya yo me llamo José Antonio, Felipe, Gonzalo. ¿Cómo te gusta que te llamen en casa? ¿No? A mí me gusta que me digan José Antonio. Sí, José Antonio, no José, no Antonio, sino José Antonio, ok. Entonces colocamos en el apelativo José Antonio, ¿no? Entonces, por más que en su casa no le digan José Antonio, le digan otro apelativo que no le gusta al niño, entonces nosotros vamos a llamarle como a él le gusta que le llamen, ¿no? Esa es la idea. Vamos a preguntarle a él cómo le gusta ser llamado, cómo le gusta que le digan. A veces eso es muy revelador para los padres de familia, ¿no? Porque en casa le dicen el bebé de repente, ¿no? El bebé, dale al bebé, dale a la bebita, y el niño ya tiene 8 años y no le gusta que le digan bebé, ¿no? En la casa. Entonces, a veces eso es revelador para los padres. No le gusta que le digan bebé, le gusta que le digan su nombre, vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar en la casa. Entonces, es una cosa diferente, ¿no? Que tenemos en la historia clínica. ¿Qué cosa más ven diferente? ¿Qué cosa es más diferente? ¿Qué cosa más vemos diferente? El orden de los hermanos, ¿no? Nos dará información
de por sí, el orden de los hermanos, soy el mayor, ¿no? Soy el menor. Anoide, el menor, pero nació después de 14 años del último hijo que tengo, ¿no? Sí, esta información es importante, no solamente porque nos podría a nosotros revelar cuál es la mejor manera de darle un consejo dietético, por ejemplo, al niño, o un consejo sobre el cuidado de salud bucal, ¿no? Si es un hermanito chiquito de 3 años, pero tiene un hermano mayor de 14, 15 años, y los papás de repente nos dicen que estoy muy ocupado para mi casa, voy viajando, llego, mi niño ya está dormido. ¿Quién se queda en casa? El hermanito mayor, ¿no? Entonces de repente puedo encargar la supervisión de ese cuñado, la supervisión de la dieta al hermanito mayor, ¿no? Entonces, no solamente esa información, sino también que hay teorías que nos revelan de repente que los rasgos de personalidad de nosotros, de todos los seres humanos, varían según el orden que ocupa en la familia. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Listo, ahora nos toca la parte más importante, que es la que me gustaría que nosotros trabajemos ahora en lo que es la parte de la simulación, ¿no? La laboratorio de simulación. Vamos a tener un paciente imaginario que nos va a decir, por ejemplo, cuando le preguntemos, ¿qué te trae por aquí, no? Seguíamos con la lógica, le preguntamos cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué colegio vives, en qué barrio estás, etcétera, etcétera. Nos presentamos y le decimos, ¿y qué te trae por acá? ¿No? ¿Por qué vienes? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué te motiva a visitarme? Sigue siendo lógico, ¿no? Entonces, los padres o el niño nos darán una respuesta. Una respuesta común es porque me duele o porque le duele uno de los dientes, ¿no? Se queja cuando come. ¿Para qué nos sirve esa información? ¿Cuál sería la utilidad de la información de por qué me visitas? ¿Por qué estás hoy día aquí? Uno nos va a orientar en el tratamiento, ¿no? Si le duele, está viniendo de repente por alguna urgencia, ¿no? ¿Qué más? Aparte de orientarnos en el tratamiento. ¿Van a pasar, chicos? Pasa. Nos orienta sobre si hay una urgencia o no hay una urgencia. Hay algo que debo prestar atención antes de tomarle fotos, etcétera, etcétera, y llenar mi historia, demorar un día. De repente hay algo que me está doliendo y tengo que resolver urgente, ¿no? ¿Qué otra información nos da? Que es importantísimo. Ustedes se imaginan que llega un paciente, el que les estaba contando a ustedes, que llegan, lo traen, lo llevan a su módulo, le dicen que es el niño que tú vas a atender, y ustedes saben que tienen que hacer una historia clínica, tienen que tomar fotos, fotografías, modelos, llenar la historia dietética del paciente, hacer índice de higiene oral, etcétera, 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 etcétera. Imagínense que ustedes se dedican a hacer todo eso y al final ya llega la hora de irse a la casa, se va a su casa el niño con su mamá y a las personas que lo trajeron para que lo atiendan muy amablemente, le dicen, yo no quiero ir a ese sitio porque le he dicho que le dolía la muelita y lo único que ha hecho es tomarle fotos, llevarlo de aquí para acá, correr de aquí a un lado y ni siquiera le ha tocado la muelita que le preocupaba. ¿No? Entonces, ¿qué nos está diciendo ese motivo de consulta? Las expectativas de los padres, ¿no? ¿Qué expectativas tienen de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? ¿No? Entonces, es importante que cuando nos conozcamos o cuando nos vemos después de tiempo, nosotros sepamos claramente por qué vino a visitarme el amigo, ¿no? O la amiga. ¿Cuál es
va a venir a pedir prestado dinero, quiere que sea su testigo de su boda, ¿no? ¿Por qué vienes a visitar? De frente, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Es una urgencia o es algo que de repente tú, dentro de ti, no tienes una inquietud, de repente no lo digo claramente? Entonces, en ese momento, estamos recién conociéndonos, es importante tener muy claro el motivo de consulta, ¿no? Entonces, nosotros colocamos el motivo de consulta, lo que nos dicen los papás, entre comillas. Le duele el dientecito. Viene porque los dientes están chuecos, ¿no? Viene porque tiene manchas negras en sus dientes. ¿Por qué viene? Porque no lo va a mover desde hace 5 años. Todo lo que diga el papá, la mamá, la persona que lo traiga tiene que estar entre comillas, ¿no? ¿Por qué razón viene? Porque eso va a ser clave para que yo pueda repreguntar. Entonces, si el paciente viene y dice, me duele, viene porque le duele el dientecito, ¿qué sería lo lógico? Que pase a la siguiente página, ya, le duele. Listo, ¿no? Sigamos. No, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que preguntar de manera lógica? De que cuando le duele, está tomando algún medicamento, cuál es la zona que le duele, le han tratado antes, lo han llevado a otro dentista, le han llevado al médico, ha recibido alguna consulta, todo lo que sea necesario. Preguntar sobre ese dolor, ¿no? ¿Tiene los dientes chuecos? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué me interesa saber? Si ha tenido alguna consulta anterior de repente, ¿no? Ha ido antes a otro sitio y cómo sí se ha dado cuenta que tiene los dientes chuecos, ¿no? Imagínense que viene el paciente porque tiene los dientes chuecos, entre comillas, ¿no? Y usted recién está aprendiendo a hacer historia clínica. ¿Usted va a poder resolver eso? Ahí ya tendríamos un problema, ¿no? Yo solamente voy a hacer historia clínica y profilaxis. Y este chueco no me toca, ¿no? Entonces, si no voy a poder cumplir las expectativas de los padres, yo tengo que en ese momento saldar la diferencia para no tener problemas posteriores, ¿no? ¿Qué le diríamos al paciente? Por ejemplo, si usted solamente va a hacer historia clínica, no le toca hacer ortodoncia todavía. Tendrá que decirme, ¿no? Bueno, yo le voy a ayudar en el llenado de la historia clínica, vamos a dejarlo muy limpiecito al niño, vamos a dejarlo muy saneado para que con eso pueda pasar usted a otra sección en otro momento para que le hagan la ortodoncia. Pero ojo, que no le van a poder hacer la ortodoncia si no pasa primero por el llenado de historia y el dejarlo limpio al niño, ¿no? Entonces ya ahí zanjamos las diferencias, ¿no? El padre sabe que lo que va a esperar de usted solamente es que lo preparen para que vaya a lo que realmente quiere resolver el papá. De repente en su examen clínico usted encuentra que tiene pues otros problemas mayores que los dientes chuecos, mucho mayores, pero que el papá no se da cuenta, pero esa es su expectativa, ¿no? Eso es lo que él necesita, es lo que está preocupado. Hemos encontrado muchos casos que el paciente viene por eso, o los padres vienen por eso, pero luego del examen clínico encontramos que hay piecitas con fístula, abscesos, compromisos culpables, etcétera, etcétera. Pero el papá está interesado en las cosas que está mirando, ¿no? Entonces, tenemos que zanjar esa diferencia al comienzo, desde el primer momento. Y así tenemos la buena relación. Por otro lado, como dijimos, el motivo de consulta también nos orienta para tratar de resolver una urgencia y no postergarla, ¿no? Resolver lo que le está molestando al paciente. Entonces, como dijimos, en esa primera parte colocamos, entre comillas,
lo que nos dice el padre de familia. ¿Y qué vamos a colocar acá? La interpretación de sus palabras luego de preguntar. ¿No? Mire porque le duele. Tomó algún medicamento, desde cuándo comenzó, el dolor es muy intenso, es muy fuerte, es todo el día, todo el tiempo, solo cuando come, ¿no? Se puede hacer todas esas preguntas. Vamos a nosotros interpretar cuál es el motivo de consulta en realidad, ¿no? Si hay una enfermedad, cuál ha sido su curso, cuánto tiempo, cuánta intensidad, relacionado con qué ese dolor, ha recibido tratamiento, no ha recibido tratamiento. Entonces, esta información de motivo de consulta, aquí. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien, entonces aquí tenemos un poquito de información. Ahí ustedes se van a analizar, ustedes hagan un autoanálisis a ver si es verdad o no es verdad, según el orden que ocupa. A ver, el hijo mayor. ¿Pueden leerlo, por favor? La atención de los adultos facilita su desarrollo y maduración en aspectos intelectuales. Muchas veces son sobreprotegidos, lo que evita que se estimule su independencia. Si tiene otros hermanos, se le exigirá más responsabilidad. Suele ser perfeccionista, inteligente y perseverante, emocionalmente inseguro. Es el que debe descifrar cómo conseguir lo que quiere de padres primerizos. Muchas gracias. Entonces, esta parte la resalté porque me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante porque es cuando viene el siguiente hermano, es información que el paciente mayor ya descifró por sí solo, ¿no? Entonces, normalmente en casa a veces decimos, ¿no? Mire, con el mayor, los papás eran, ¿no? De esta forma, y con el que sigue ya no son tan estresados, ¿no? Ya no son tan preocupados. Entonces, normalmente el hermano mayor, sobre todo si ha tenido mucho tiempo antes de que venga el otro hermanito, estas características suelen verse un poquito más fuertes, ¿no? Suelen verse un poquito más fuertes, porque normalmente se le da responsabilidades al hermanito, ¿no? A ver, estoy bañando a tu hermanito, voy a traer el talco, voy a traer el jabón que me olvidé, ¿no? Entonces, desde chiquitos siempre va a haber una responsabilidad del cuidado del más pequeño, ¿no? Entonces, eso ayuda a que pueda ser un poquito más responsable, pero también, si ha estado solo mucho tiempo, puede apoyar a que sea un poquito más consentido, más que le hagan las cosas, ¿no? Y que no sea independiente. El niño del medio. No se conflictúa conseguir las reglas, más independiente que el mayor, tiene mayores estímulos para desarrollar habilidades motrices, suele ser inconformista, indisciplinado, sociable, abierto, original y exitoso en actividades recreativas. Vive más relajado, sin presiones como el mayor. El mayor es el modelo y protección, pero fuente de frustración. Normalmente lo que se dice, obviamente no es matemática, ¿no? No son ciencias exactas, pero se dice que los hermanitos mayores, del medio, normalmente suelen ser más creativos, porque normalmente los papás están o preocupados por el niño menor, ¿no? Por cuidar al niño menor, y estresados por de repente travesuras más grandes que hace el niño mayor. Entonces el niño del medio como que está a él solito le va bien, ¿no? Entonces suele tener más tiempo para ser creativo, para hacer travesuras, para experimentar, ¿no? Suele ser más independiente porque no está atrás la mamá, papá, como del mayor o como del menor, ¿no? Entonces está en un justo medio perfecto para soltar su imaginación, su creatividad, y cuando tienen ganas de socializar con otras personas de repente, ¿no? Porque sabe socializar tanto con adultos, padres, como con sus iguales, con su hermano mayor y también con su hermano menor, ¿no? No le cuesta socializar con niños de cualquier edad. Eso tiene lógica, ¿no? El menor.
El menor recibe mucha estimulación intelectual y sobreprotección. Por lo general es inteligente pero caprichoso, cariñoso, independiente, algo testarudo, optimista, confiado, juguetón y audaz. Muchas gracias. Es audaz, ¿no? Esa es la palabra que yo elegiría para un hermanito menor, ¿no? Un niño muy curioso, ¿no? Que no mide de repente el riesgo, porque se sabe protegido, ¿no? Sabe que está el hermano mayor, está la mamá, el papá, todo el mundo, todos los adultos están al cuidado del más pequeñito, ¿no? Ahora, el hijo único o el hijo que estuvo mucho tiempo solo también tiene sus características, ¿no? Normalmente le cuesta más socializar, le cuesta más estar con pares, ¿no? Con otros niños, pero a la vez es un poquito más maduro, ¿no? Porque como siempre ha entablado relación con personas adultas, va a madurar un poquito más rápido. Bien, hay otras características que nosotros podemos preguntar a los papás en nuestra historia clínica, ¿no? Cuando ya empezamos con lo que sería la anamnesis propiamente dicha, la parte de antecedentes personales y familiares. Hay cosas que los papás no se acuerdan, por ejemplo. Creo que en la historia antigua hay una fase como que se larga. Los papás normalmente no se acuerdan. ¿Quiénes sí se acuerdan de cuál fue el acta de nacimiento de un niño? Es cuando ha tenido problemas ese niño, ¿no? Entonces ahí el papá se familiariza con esa información de qué cosa es el acta, ¿no? Porque el médico sale y le dice, señora, lamento decirle que el acta de su niño fue de 4, no ha subido 5, 6, pasó los minutos, ¿no? Lamentablemente, entonces en ese momento el padre de familia se da cuenta y conoce eso. Normalmente cuando los pacientes no se acuerdan es porque fue muy bueno y no tuvo que ni enterarse de que existía esa palabra el padre de familia, ¿no? Es decir, que no nos preocupemos si los papás no se acuerdan. Bien, entonces, en la segunda parte ya tenemos los antecedentes. De forma lógica, como les digo, preguntamos al padre de familia, a la madre de familia, a la persona que viene, cuáles son la historia familiar, ¿no? Si ha habido problemas de salud en la familia, ¿no? ¿Qué tipo de problemas de salud? Cualquier tipo de problemas de salud. Generalmente las historias, para que nos acordemos, están divididas por sistemas, ¿no? En la familia hay problemas respiratorios, problemas cardiológicos, ¿no? Vasculares, hay problemas inmunológicos. ¿Qué tipo de problemas hay en la familia? ¿Por qué nos interesa conocer eso? Porque queremos saber si hay alguna parte de esas enfermedades que podrían estar afectando al niño en ese momento, ¿no? Que podrían influir en la salud en este momento de nuestro paciente. Luego pasamos a la siguiente parte, que es la propia información de nuestro paciente. Ya tenemos los antecedentes familiares, ahora tenemos los antecedentes personales. Los antecedentes personales de nuestro paciente es diferente de la historia de un paciente adulto, porque le preguntamos a la mamá si ha habido problemas prenatales, perinatales, postnatales y actuales, ¿no? Toda esa información va a ser relevante y es cada vez más relevante. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el programa o la filosofía de la atención del paciente, de la atención especial a un paciente en sus primeros 1000 días? Hay un libro de texto inclusive que se llama así, Los primeros 1000 días. Y no solamente se trata de odontología, se trata de salud del paciente. Obviamente, cuando hay ese tipo de información a nivel de salud, nosotros también nos interesa y también nos involucramos como odontólogos a ver los 1000 primeros días de nuestro paciente pediatra. ¿Y desde cuándo empiezan esos 1000 primeros días? Googleen los 1000 primeros días y van a encontrar
que es tan importante que afecta a más del 70% de nuestra vida futura. O sea, esos 1000 primeros días de vida van a afectar lo que somos en ese momento. Nuestra salud, nuestras emociones, nuestra socialización, etcétera, etcétera. ¿No? Se ha encontrado eso. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tratar de que esos 1000 primeros días sean los mejores que puedan haber para esos niños, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan esos 1000 primeros días? Según la ciencia. Uno de sus compañeros me dijo, y tiene razón, ¿no? Desde el primer día que sale positivo en el test del embarazo, ¿no? Apenas sale positivo, empieza a contar los 1000 días, ¿no? Entonces tenemos ahí 9 meses de gestación. ¿Cuántos días son? Más o menos, ¿no? ¿Y cuándo sería entonces el final de los 1000 días? Dos años, ¿no? Porque tenemos 365, más o menos 700, más 300, más o menos son 1000 días, ¿no? Entonces, según la ciencia, los primeros 1000 días son importantísimos. Entonces, por eso es que nosotros preguntamos a nuestros pacientes cómo fue la gestación, cómo fue, ¿no? ¿Recibió atención prenatal, recibió complementación, recibió la preparación para el parto? Perinatales, ¿cómo fue el parto? ¿No? ¿Fue a tiempo? ¿Fue post-término? ¿Fue por cesárea? ¿No? Histósico, sería por cesárea. Eutóxico, parto normal. ¿Fue atendido ese parto por un profesional? ¿Fue en casa? Entonces, toda esa información se la solicitamos a los papás, ¿no? A las mamás. Y luego sería el perinatal, ¿no? Le dio de lactar, le dio de manera artificial, cuánto tiempo lo destetó, cuánto empezó con la lactancia. Toda esa información es relevante, es importante. Y luego tenemos ya la información actual, ¿no? Y como dijimos, normalmente vamos por sistemas, ¿no? Algún problema respiratorio, en el corazón, algún problema inmunológico, alergias, algún problema con los riñones, etcétera, que haya tenido, ha sido hospitalizado, ¿no? Este niño, etcétera, etcétera. Toda esa información es relevante para nosotros poder tener datos un poquito más específicos. Por ejemplo, los antecedentes odontológicos. ¿Son importantes? Sí. Nos interesa saber si ha tenido experiencias previas, si ha ido a una universidad, por ejemplo, a otra universidad X, y el paciente todavía sigue con problemas de salud, ha ido a otro odontólogo privado, ha sido atendido por MINSA, por el Salud, cómo ha sido su experiencia, qué actividades le han realizado, qué tratamientos le han realizado, ¿no? Cómo ha participado, ha sido agradable, ha sido desagradable. Se cepilla los dientes, cuántas veces al día. Recuerden que esa es información que nos dan los papás, ¿no? Los papás nos dicen que se cepilla 3 veces al día, ¿no? Pero vemos la hojita ahí, no. Entonces, igual nosotros ponemos ahí, ¿no? Se cepilla 3 veces al día, por más que no parezca, pero esa es la información que nos dan. Luego nosotros debemos de tener una ficha de técnica. Eso va a ser motivo de otra charla que tengamos, ¿no? Otra información que tengamos, vamos a tener lo que es la ficha de técnica. Y aquí viene lo más importante para esta actividad, chicos. En este caso, nosotros solamente nos estamos abocando de recopilar información, ¿no? Hasta aquí dijimos, vamos a ver la afiliación, antecedentes familiares, antecedentes personales, y luego viene esta parte que es importante.
¿Qué es lo que usted va a interpretar de todo lo que conversó con ese padre de familia y con ese niño? Usted va a interpretar cuál es la información relevante. Imagínense, la historia tiene como 3 páginas y nosotros en estas 1, 2, 3, 4 renglones tenemos que resumir. ¿Cómo empezamos el resumen? Empezamos del principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? Paciente de 5 años, 3 meses, de sexo femenino. Siempre va esa palabrita. Viene acompañado de su madre, viene acompañado de su padre, lo trae su padre, lo trae su madre, lo trae el tutor legal, ¿no? Eso es importante, ¿no? La edad, sexo y quién lo trae. Por ahí empezamos. Recuerden que esa es la afiliación, ¿no? Y luego, ¿qué seguiría para resumir? Antecedentes familiares, ¿cierto? Si no hay nada, tengo que terminar con eso. Si no hay nada relevante en la información que tenemos, podemos poner otra frase que tiene que estar ahí, siempre. La madre informa, el padre refiere, el tutor manifiesta, etcétera, etcétera. Y lo que nos dijo, que no hay antecedentes familiares relevantes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué seguirían? Antecedentes personales, ¿cierto? ¿Por dónde empezamos? Prenatales, postnatales. Y empezamos ese mismo orden, ¿no? Sin antecedentes prenatales y perinatales relevantes, pero que sí, de repente se accidentó, nuestro paciente se cayó, estuvo hospitalizado, entonces continuamos. En ese mismo orden, así de fácil, ¿no? Si tenemos entonces algún dato relevante en alguna parte de la historia clínica, es el momento de resaltar. Tiene alergias, ha tenido episodios de asma, episodios de broncoespasmo, ha tenido COVID, ¿no? Con manifestaciones muy importantes, ha sido hospitalizado por ello. Todo eso va aquí, pero en ese orden, no nos saltemos, ¿no? De un lado para otro. A veces veo historias que nos hablan de postnatales, regresamos a antecedentes familiares, pasamos por perinatales y se hace un laberinto. Entonces seguimos el mismo orden. Preguntas jóvenes. ¿Todo quedó claro? ¿O están dormidos? Uno de dos. Entonces dejamos al doctor para... chicos, tengo una cosa importante. En esta primera hora vamos a ausentarnos los docentes de odontopediatría, todos, de 9 a 11, porque tenemos una capacitación justamente sobre los simuladores, ¿no? La empresa que ha puesto esos simuladores va a dar una capacitación y vamos a estar presentes de 9 a 11. Entonces, 11:30 estaremos